que creo es el sentido común, ¿dónde está? Porque pues vivimos en un conglomerado de más o menos 20 millones de habitantes que tiene todas las necesidades en drenaje, sistemas de alcantarillado, de basura, de transporte. Y el sentido común a mí me diría que no le abone a la concentración. Y Paco hace un momento hablaba de pues muchos lugares en el mundo en donde la vinculación entre un aeropuerto con un puerto, con sistemas de transportación multimodal, te permitirían pues descentralizar este aeropuerto, por lo que nos dices, propiciará mayor concentración. No va a ser suficiente con el circuito mexiquense o con las vías que existen. Si yo, por ejemplo, pienso en que necesito utilizar el aeropuerto si vengo de Cuernavaca o de Toluca, ¿sí?, para venir a la Ciudad de México, o para la transportación de carga, ¿qué voy a hacer? Aparte, por supuesto, de que el sentido común diría que no puedes hacer en un ex lago, luego pantano, ¿sí? Porque hasta de broma decimos coloquialmente, el que se mueve en el pantano más se hunde. Si un aeropuerto de grandes alcances como el que pretendemos, pues va a tener mucho tráfico, mucho peso todo el tiempo, y el piso, que es un pantano, se va a seguir moviendo. El sentido común, ¿dónde quedó? Efectivamente, Abelardo, tocas un punto muy importante. La cuestión aquí no es construir un aeropuerto, es resolver un problema de comunicación en el transporte que subsiste desde hace muchas décadas. Y una de las mejores opciones viables para su solución es esta interconexión entre diferentes sistemas de transporte, el crear un sistema multimodal o intermodal que nos permitiera dar salida a transporte de carga, a pasajeros, a una movilidad efectiva que no tenemos ni siquiera en la Ciudad de México. Pero hablamos también de una desconcentración del mismo aeropuerto. El 20% de los pasajeros que vienen a la Ciudad de México vienen a conectar un vuelo. Bien lo podrían hacer desde un sistema integrado por varios aeropuertos donde se desconcentrara esta actividad y desahogara este aeropuerto. No, lo que queremos es tener todo centralizado aquí. Ahora, la otra opción hubiera sido también, y era planteado por las mismas autoridades en décadas anteriores, era crear un sistema complementario de aeropuertos, una corona aeroportuaria alrededor de la Ciudad de México, que es precisamente utilizar Cuernavaca, Puebla, Toluca, que en alguna vez se inició, pero no hubo continuidad transeccional. Ese es el grave problema, que no ha habido esa visión transeccional de proyectos viables a largo plazo, sino que cada sexenio, según el color o la bandera que trajeran, pues inventaban todo un proyecto y otra vez empezar de nuevo, y a los 6 años otra vez. Esto que señalas de las banderas políticas me recuerda que al comienzo de la administración del señor Fox, pues se hablaba ya de la construcción de un nuevo aeropuerto, precisamente en los terrenos donde ahora se está construyendo. Sí. Todavía recuerdo que Fox fue a Alemania y allá en Hamburgo hizo una declaración de que en breve se iniciará la construcción del aeropuerto. Ya estaba todo listo, ya iba a arrancar el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Pero regresando a México me platican, pues alguien se le acercó y le dijo, creo que Marta, le dijo, oye, esto no es negocio para nosotros, porque en este negocio van a ganar Arturo Montiel, que es gobernador del Estado de México, y todo el grupo económico que lo rodea. Y además también ahí los ganadores van a ser quienes aún poseen parte del terreno, herederos de Gustavo Díaz Ordaz, Sosa Texcoco. ¿Y nosotros dónde vamos a leer? Y entonces Vicente Fox decidió que así como lo había promovido un par de semanas antes en Hamburgo, cancelaba el proyecto, porque no iba en el negocio. A final de cuentas, esto es un negocio. Se habló mucho durante el final de la administración de Felipe Calderón de que se construiría ya fuese en Hidalgo o en el Estado de México. Finalmente, con los mexiquenses en el poder, o mexiquitas como les digo, pues ya
no había para dónde hacerse, se hizo en Texcoco, en terrenos que desde hace muchos años pues ya tenían ellos preparados para tal efecto. El componente político diagonal económico, ¿qué tanto cuenta en la construcción de este nuevo aeropuerto? Sí, tocas otro punto muy importante, que es el que se refiere a los negocios. Debería ser un buen negocio, pero no para un grupo, sino para el Estado mismo. Varios grupos de empresarios. Sí, al menos para reactivar el país, pero debería ser un gran negocio para el Estado mexicano. Es decir, tener un proyecto viable que te genere la rentabilidad suficiente, como lo es un aeropuerto que genera cantidades inmensas de riqueza y que puede ser utilizado para el erario público con fines públicos muy adecuados, conducentes. Sin embargo, tocas un punto que sí, es cierto, se habló mucho de que muchos de estos factores incidían en el beneficio de cierto grupo o ciertos grupúsculos en el poder. Sí se dio la cancelación del aeropuerto, recordarás, con aquellos mancheteros de Atenco, que al final de cuentas terminaron siendo pues el pretexto, no el origen. Los utilizaron porque... Enarbolaban una causa aparentemente justa. No, una causa justa, pero porque el plan Colmaya estuvo en el hecho de la cantidad que les ofrecían por metro cuadrado de los terrenos que les expropiaban. Sí, que era irrisorio. Lo hicieron a propósito para provocar precisamente el conflicto y con eso cancelar la construcción del nuevo aeropuerto en aquella época. Sí, efectivamente se dio así, y por lo cual nos lleva a pensar que esto, más que obedecer a un proyecto de solución, pues pretendía ser un proyecto personal, un proyecto que a final de cuentas pues termina siendo negocio de unos cuantos.